Bueno, bienvenidos al podcast de Cibercultura y Ciudadanías. Yo soy Andrés Ahogal y estoy trabajando con mis compañeras Manuela Escobar y Sara Murillo. En el presente podcast vamos a tratar varios temas bastante interesantes como lo es la cibercultura, la ciudadanía, el concepto de las cuatro pantallas y responderemos preguntas relacionadas a estos temas como qué es como tal la sociedad de las cuatro pantallas, cómo esta permite nuevas formas de ciudadanía, qué es la ciberciudadanía y cómo la ejercemos, entre otras. Estos temas los trataremos o los abordaremos haciendo referencia a fuentes tales como el texto Cómo la primavera árabe se convirtió en la primera revolución del smartphone, el otro texto visto llamado Ciberciudadanías, Cultura Política y Realidad Social, y el último texto visto en clase para el presente trabajo llamado La Sociedad de las Cuatro Pantallas, una mirada latinoamericana. Asimismo, haremos referencia y análisis y abordaremos el documental llamado Winter on Fire sobre estos temas y cómo nos ayuda esto a complementar el concepto de lo que trata en realidad todo este podcast, que es la ciudadanía y la ciberciudadanía en general. Es necesario empezar por decir que es imposible negar la magnitud de la transformación del mundo y su sociedad desde que las cuatro pantallas fueron llegando una por una a la realidad, formando parte de la contemporaneidad. Su involucramiento acelerado, su alcance, su penetración y su reproducción imparable y la doblez con la que muchas veces la utilizan, son unas de las miles características que las rodean. La sociedad de las cuatro pantallas ha permitido una metamorfosis en las formas recurrentes de ciudadanía, ya que en primera instancia por medio de ellas se han conectado las dimensiones cultural, económica, educativa, política y comunicativa. Se borraron las brechas de las clases sociales, lo que antes era considerado y reservado como un privilegio para las élites y clases medias educadas, como por ejemplo tenemos la información. Hoy en día es para todos. Los lazos sociales que antes requerían de la presencialidad convergieron en la virtualidad, transformando así la experiencia de la vida de todos los seres humanos, creando nuevas experiencias sociales e íntimas de todas las sociedades presentes y las venideras también. El ciberespacio se transmutó en un lugar público, como vemos. Lo podríamos comparar con un parque, un museo, una biblioteca, una iglesia pública. La única diferencia es que este posee un tiempo-espacio divergente a los lugares y espacios públicos habituales. Siguiendo con lo mencionado, pues anteriormente, tenemos que es importante seguir puntualizando en cómo por medio de las cuatro pantallas los ciudadanos generan cada vez más formas de ciudadanía. Lo más imponente de esto es el agrupamiento de diferentes culturas, comunidades, religiones, grupos, movimientos, entre otros, se encuentren en este ciberespacio para confrontar sus ideas, perdón, para retroalimentar intereses individuales y grupales, ya sean políticos o económicos, para crear fuerzas, generar movimientos sociales, generar revolución, campañas, defender una postura, difundir información, crear desinformación, luchar por sus derechos, crear lazos sociales, generar conflictos y hasta una misma guerra, podríamos decir, como por ejemplo la revolución en el año 2004 en Ucrania, nuevas formas de sociabilidad y comunidad, solo por medio de las nuevas y novedosas formas de comunicación donde la participación de los ciudadanos brota. Es muy cierto el término sociedad de la información o sociedad del conocimiento
utilizado por los divulgadores y periodistas para referirse a la sociedad contemporánea, ya que ésta se siente cómoda y confiada con la fluidez, la flexibilidad de los nuevos espacios públicos, con la digitalización de los medios de comunicación, la información de los sistemas educativos, el liderazgo móvil de los jóvenes, la información al alcance de un clic, el acceso al mercado global sin subirse a un avión, en fin. Se sienten cómodos con la voz que muy pocos pueden callar en el ciberespacio. El documental Winter on Fire, al cual hicimos mención anteriormente, es un documental que refleja la fuerza y el patriotismo del pueblo ucraniano ante el intento de dictadura del presidente electo en el momento. Es abrumador al inicio del documental porque da la bienvenida con la imagen de un niño de 16 años hablándole a la cámara de un celular, el cual podremos no solo encasillarlo como un teléfono móvil, sino también como un arma. El niño relata cómo se siente en su experiencia en la revolución ucraniana y cuenta que es divertida, pero lo paradójico de la imagen es que no había nada divertido entre tanto dolor, sangre y lágrimas de los supervivientes. Las tecnologías de información y comunicación, o TICs, fueron utilizadas como medio de reproducción de contenido de cada uno de los días de la revolución, que incentivó un factor y una lucha social de la comunidad ucraniana ante su gobierno y representantes. Los ucranianos utilizaron sus celulares como la única arma sin balas para poder defenderse. Y aunque esta no fue el desencadenamiento de la revolución, sí fue el acompañamiento indispensable para la propagación de la injusticia, para el empoderamiento del pueblo, para la formación de la comunidad que luchó por su país y por los intereses individuales y grupales de la sociedad, para defender su postura sobre la decisión del acuerdo de la Unión Europea y para el rechazo total de las fuerzas rusas. Las imágenes, los videos, los hashtags, los grupos, los blogs, los chats, los memes, los foros, entre otros, fueron influyentes para que los demás apoyaran desde la distancia, simplemente que separados por hilos invisibles. La mayoría de personas activas en la red salían a las calles a seguir apoyando sus ideales. En tiempo de crisis, las redes sociales se convierten en las balas del arma. Por ejemplo, por medio de Facebook se realizó una convocatoria en Maidán para la revolución, la cual empezó con 300 y 400 personas, pero poco después se viralizó por esa plataforma y llegaron miles y miles de personas. Los metros y el transporte público estaban por estallar, y así de asombroso es la viralización y el alcance de las TICs y los teléfonos móviles. Solo con un mensaje a un clic de distancia se creó una revolución de 93 días, obligando al presidente a renunciar a sus funciones y a pedir asilo en Rusia. Las TICs y las cuatro pantallas no solo tienen el poder de convocar una revolución, también tienen las habilidades de acercar a las personas, como por ejemplo los ucranianos que estaban dentro de la revolución, que tenían días sin ver a sus parientes. Los teléfonos móviles fueron el instrumento para acercarse con sus familiares y sus amigos cercanos, ya que el peligro era inminente para aproximarse a las calles de confrontación y bajar la guardia para volver a casa hubiera puesto en riesgo la victoria de la guerra. Sería un paraíso que las TICs las utilizaran solamente los sujetos éticos y con buenas intenciones,
que siempre se lograran cambios positivos en las sociedades, pero lo cierto es que eso es una utopía. Estas también son utilizadas para desinformar, para silenciar, con el apoyo de Estado autoritario, que cabe la pena mencionar. Las personas que van en contra de las injusticias y el maltrato de los derechos, como pasó en la primavera árabe, la cual fue la primera revolución del smartphone y las redes sociales en el norte de África y el Medio Oriente hace 10 años, cuando el Estado se dotó de cibervigilancia y de censura de Internet para los que compartían sus pensamientos, además de crear un ejército de lo que se llaman trolls, entre comillas, los cuales eran perfiles con una única intención de crear en las redes sociales polémicas, criticar y extender rumores sin fundamentos para así dividir a la sociedad, callar las voces y minimizar la revolución, además de espionaje sin autorización a piezas claves de las mismas, perdón, invadiendo la privacidad y derechos de los ciudadanos. Y es por eso que las cuatro pantallas tienen dos caras. Simplemente depende de quién, del cómo y para qué las utilice. Algunos utilizan estas para defenderse y amparar sus derechos, otros las utilizan para centralizar, segregar y controlar sociedades. Es de esta manera entonces pues interesante observar el poder que tienen las TICs tanto para el bien común como para el mal. El mundo cada vez se vuelve más y más a la virtualidad, cada día nos acercamos más a comunicarnos con los demás por medios de redes sociales y canales de comunicación virtuales y menos en persona. Asimismo, vemos cómo los gobernantes, las entidades públicas cada vez son más insistentes en comunicarse por medio de estos canales. Si es que hay una moraleja en el documental Winter on Fire, es que el conocimiento y la información valen oro y que nunca antes en el mundo habíamos tenido un acceso tan grande y rápido a lo que está ocurriendo alrededor del planeta. Esto lo hace uno preguntarse y cuestionarse, por ejemplo, qué hubiera pasado si durante el Holocausto los judíos hubiesen tenido acceso al mundo de las redes sociales para comunicarle al planeta qué ocurría en los campos de concentración o qué ocurría en los guetos judíos. En ese momento, así como comunicarse de manera rápida y eficiente entre ellos con el objetivo de cuestionar al Estado y al gobierno extremista urgente del momento. Hoy en día, una crítica que escuchamos una y otra vez, sea en razón de la desinformación que proviene de las redes sociales, debido a las técnicas pillas por parte de los gobiernos y demás entidades de carácter egoísta. Pero vale la pena preguntarse si esto nos lleva siendo el caso desde el periódico, desde la radio y más tarde la televisión. Tal vez es cuestión de tener buen criterio para discernir las técnicas que siempre estarán ahí para esparcir falsa información y de esta forma poder lograr una unidad que solo nos posibilitan las TICs y que no podemos desperdiciar con tal de lograr esas cosas impresionantes como lo ocurrió en Ucrania, como vimos en el documental Winter on Fire. El acceso a las redes sociales se podría considerar como un nuevo mundo en el cual las personas pueden desarrollar los derechos que tienen como ciudadanos, tales como el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad de expresión y en algunos países hasta el derecho al voto. También surgen obligaciones éticas por parte de los individuos, claro, y sus gobernantes. Es así, entonces, una ciudad es un mundo entero dentro de un dispositivo con una pantalla donde nos desarrollamos como personas y como ciudadanos. Verse a cara con los demás no es un requisito para ejercer la ciudadanía.
Personalmente, y esto se ha resaltado de manera exponencial con la coyuntura que ha presentado el COVID, ejercemos nuestro rol como ciudadanos de manera virtual mayoritariamente, nos informamos de las noticias y de las comunicaciones políticas de todos los espectros por medio de la virtualidad, expresamos y leemos sobre las posiciones políticas de los demás por medio de la virtualidad, firmamos peticiones sobre políticas públicas, movimientos sociales y hasta marchas con el uso de nuestros datos en la web. Estudiamos de manera remota, hacemos transferencias bancarias y pagamos nuestros servicios con uso del celular, hacemos donaciones a fundaciones que vemos en el Internet, contribuimos a la creación de nuevas monedas y a la dirección en la cual se dirige el país y el mundo. Por fuera de la virtualidad, nuestra generación lo único que hacemos es lo que no se puede hacer online, como por ejemplo ejercer nuestro derecho al voto, pero estamos seguros de que el día en el que tales acciones sean realidad y posibles en Colombia, lo cual no está muy lejos, pues eventualmente haremos uso de las mismas y seguiremos ejerciendo cada vez más y más nuestro papel de ciudadanos en el mundo cibernético y estaremos cada vez más y más conectados a él, influenciándolo y él influenciándonos a nosotros también.